bendiga. Espero que estén todos bien, que hayan tenido una linda semana. Yo tuve una pequeña confusión con mi viaje. Total, no viajaba hoy. Así que gracias a Dios pude estar aquí con ustedes. Ha sido un lindo tiempo aquí en Colombia. La verdad que disfrutando de los familiares y las cosas que tenemos para hacer acá. Permítame un segundito que se me está moviendo el teléfono. Nosotros acá estamos con 1 grado, 1 o 2 grados todos los días. Estamos disfrutando del frío. Bueno, acá estamos con 32. Ay, qué envidia. Así que, pero bueno, hoy, como yo le dije la vez pasada, hubieron 2 charlas que impactaron mi vida desde la perspectiva del liderazgo. Una fue la que compartí en la clase anterior y otra es lo que voy a compartir hoy. Como yo les decía, fueron 2 clases que fueron muy confrontantes, o sea que de una u otra manera me desafiaron en mi manera de liderar, ¿ya? Entonces, hoy vamos a estar hablando un poco acerca de la poderosa influencia del ego, ¿ya? Entonces, ¿qué les parece si tomamos un minutito para orar? Señor, queremos darte gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por cada una de las personas que están reunidos con nosotros en esta tarde. Oramos, Dios, para que tú te glorifiques, que sea tu enseñanza, no la mía, que seas tú hablando en nuestras vidas lo que necesitamos y que en nuestro espíritu no podamos estar abiertos y apercibidos de lo que tú quieres entregar. Declaramos todo obrar distractor, inoperante y que fluye tu presencia en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como les decía, vamos a estar compartiendo un poco acerca de esta poderosa influencia del ego. Y quiero que vayamos a Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, verso 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, yo creo que el autor de estas palabras, Pablo, es un hombre que está hablando con mucha autoridad, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Sabemos que Pablo vivió muchas cosas aún en lo físico que fueron muy difíciles, ¿no? Algunos hablan de los 2 apedreamientos de Pablo, dan algunas descripciones de lo que era esta clase de apedreamiento que sufrían las personas. Se hablaba de 2 estilos de apedreamiento, ¿no? Uno que era, introducían a la persona en un hoyo y ponían las piedras alrededor y desde arriba le tiraban las piedras. Entonces, al estar en un hoyo, tú no tenías cómo protegerte, ¿no? Y otro de los apedreamientos de los que se hablaba era que amarraban a la persona de brazos, de piernas, y le empezaban a dejar caer una piedra en su cabeza hasta que la persona fallecía. No sé específicamente cuál vivió Pablo, pero sabemos que Pablo sobrevivió a cada una de estas cosas. Algunos autores describen a Pablo como un hombre con facciones muy descompuestas, ¿no? A causa de los padecimientos, de los azotes que recibió, de las muchas cosas que él tuvo que vivir, ¿no? Pero una de las declaraciones poderosas de Pablo, ¿ya? Es ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, hay algunas áreas en nuestra vida que necesitan ser crucificadas. Si nosotros no estamos dispuestos a crucificar estas áreas, es muy posible que no aceptemos los procesos, ¿no? Yo creo que Pablo, un hombre que también tuvo muchos privilegios en su vida, ¿no? Como Saulo, podría quizás cuestionar a Dios, ¿no? O hacerle preguntas: mira, Señor, todo lo que yo dejé por seguirte, o todo lo que yo he renunciado por obedecerte. Pero vemos que esos no son los cuestionamientos de Pablo, porque él decidió crucificar todas estas cosas, todas estas actitudes, todo lo que esto representaba en su vida,
Él murió a estas cosas y permitió que Cristo viviera en él. Entonces, cuando hablamos de la poderosa influencia del ego, hablamos de esta influencia del yo en sí mismo, ¿no? De cómo muchas veces yo soy mi propio impedimento, de cómo muchas veces mis deseos, mis anhelos están por encima de lo que Dios quiere para mi vida. Y Pablo está reconociendo que muchas de las cosas que él está viviendo ahora en la carne, no las está viviendo por la fe en el Hijo de Dios, ¿ya? Entonces, lo que nosotros empezamos a vivir, ahora debemos empezar a vivirlo en Cristo. O sea, necesitamos tener una perspectiva diferente de las cosas que nosotros vamos a enfrentar cuando asumimos el liderazgo. Algo que yo he visto en esto del liderazgo es que muchas personas quieren de una u otra manera posiciones de liderazgo, pero no la guerra que viene con esto, ¿no? Y, y hace algún tiempo compartía un testimonio con una persona. Esta persona, él tenía una gracia muy bonita, no te voy a decir una unción, sino una gracia. ¿Viste? Estas personas que son empáticas, que tienen como un carisma muy agradable, que a causa de este carisma como que tienen seguidores, ¿ya? Y esta persona tuvo como un boom en su ministerio, de un crecimiento muy rápido y muy emergente, ¿no? Pero fue algo que no fue duradero, porque cuando vinieron los padecimientos, cuando vino la confrontación, cuando vinieron algunas de estas cosas que él tuvo que vivir, no, él empezó a cuestionar a Dios. Y empezó a cuestionar a Dios porque no estaba dispuesto a morir, ¿no? A ciertas cosas en su vida. Entonces, yo creo que muchas veces, junto con el liderazgo, también vienen responsabilidades. Y no solo con el liderazgo, sino que entre más obediencia, más responsabilidades, ¿no? Y entre más liderazgo, mayor es tu responsabilidad. Y algo que de una u otra manera a mí me muestra el carácter de un líder está muy ligado a su obediencia, ¿ya? Pero también al carácter en sí. Porque de repente hay personas que son muy fructíferas en base a sus dones, pero tienen muy mal carácter. Y no estoy hablando de estas personas que contestan mal. Cuando te hablo de mal carácter, es que caen repetidamente en pecado, personas que de una u otra manera no pueden contener sus emociones, lo justifican en esto de yo soy de carácter fuerte, pero terminan dañando a otros. Entonces tú ves ciertos procesos de inmadurez. Pero algo que nosotros vemos con Pablo es que Pablo tuvo que crucificar para crecer, ¿no? Crucificar cosas que no agradaban a Dios en su liderazgo. Y la pregunta aquí, hoy quiero compartir algunas preguntas para que ustedes las mediten. Una de las cosas que la semana pasada me preguntaron es que si iba a dejar tarea. Yo no soy de dejar muchas tareas, pero sí voy a dejar algunas preguntas de reflexión, ¿ya? Pero algunas de las preguntas que quiero que después estés meditando, quizás en tu tiempo a solas con Dios, es cuáles son esas áreas que necesitan ser entregadas, cuáles son estas áreas que necesitan ser crucificadas en mi vida, aquellas que quizás no me están dejando crecer en mi carácter. Y quiero que vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis capítulo 1, verso 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, soyugadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Si tú te das cuenta, las primeras palabras que Dios le dirige al hombre son palabras de bendición, ¿ya? Dios nos dio autoridad para gobernar, nos dio autoridad para fructificar, ¿ya? Nos dio la posibilidad de multiplicarnos, ¿ya? Nos dio dones de administración, y esto es una parte muy importante en el liderazgo, ¿ya? Esto de subyugar, ¿no?
esto de señorear, de una u otra manera nos muestra que Dios nos ha dado autoridad sobre las cosas en la tierra. Pero algo que nosotros debemos tener muy presente es que el señorear, el subyugar, son cosas que requieren buena administración. ¿Mm? Y en este sentido, nosotros debemos ser buenos administradores de nuestra autoridad, ¿ya? Pero algo muy interesante es que Dios nos dio ese poder, ¿no? De poder tomar decisiones que de una u otra manera inclinaran mi vida hacia los principios que Él iba a establecer para cada uno de nosotros. Y si nosotros analizamos en Josué capítulo esta cita no la tengo, solo que está viniendo a mi mente y ahí si alguien me colabora, pero si no estoy mal es Josué capítulo 1 del verso 7 al 9, que nos habla de la importancia de que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, ¿no? Pero algo que me llama mucho la atención en este pasaje es que haz conforme a todas las cosas que leen está escrito para que te vaya bien. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo estoy parafraseando el texto, pero sí lo que quiero resaltar ya es este harás prosperar tu camino. Entonces, una de las cosas que nos aparta del camino de Dios es la poderosa influencia del ego que te lleva a pensar en el yo, en tu propia satisfacción. O sea, que muchas veces lo que hacemos o lo que pretendemos hacer está muy ligado a nuestra propia conveniencia, a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros anhelamos, a lo que nosotros esperamos, a nuestros propios deseos, ¿no? A nuestra propia experiencia. Pero de una u otra manera, la Biblia establece principios y estos principios nos han dado sendas, ¿no? Y la Biblia dice que si nosotros vivimos conforme a estas sendas, nosotros haremos prosperar nuestro camino. O sea, la Biblia nos ha dado instrucciones para el noviazgo, la Biblia nos ha dado instrucciones para el matrimonio, la Biblia nos ha dado instrucciones para la amistad, la Biblia nos ha dado instrucciones para el negocio, ¿no? Y todas las áreas de la vida nosotros vamos a encontrar instrucciones en la palabra de Dios. Y es interesante que la palabra nos invita a no apartarnos de este libro para que nos vaya bien. Y si hacemos conforme a lo que en él está escrito, entonces haremos prosperar nuestro camino. Entonces me llama mucho la atención este harás y no haré. Porque muchas veces nosotros queremos que Dios prospere nuestra senda, queremos que Dios prospere nuestro camino, queremos que Dios prospere nuestros negocios, queremos que Dios prospere lo que hacemos, pero parece ser que Él nos ha entregado principios. Y si nosotros vivimos estos principios, entonces haremos que estas sendas prosperen, ¿ya? Entonces Dios me ha dado la posibilidad y la responsabilidad de manejar las cosas. Pero uno de los grandes impedimentos es cuando yo las manejo en base a mis propios deseos, ¿ya? Entonces, por eso yo creo que esto fue tan impactante para mí, porque de una u otra manera me di cuenta que una de las áreas que debían ser crucificadas era el yo en sí mismo, ¿no? Lo que yo pienso que está bien, lo que a mí me parece, ¿no? Lo que yo anhelaba, lo que yo deseaba. Y si tú te das cuenta, socialmente estamos siendo discipulados para pensar en nosotros mismos. Socialmente estamos siendo influenciados para ser egoístas, para priorizar nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos. Yo no te estoy diciendo que Dios no te va a regalonear, porque antes, por el contrario, si te das cuenta, sus primeras palabras fueron de bendición. Dios te quiere bendecir. Como ustedes saben, yo soy misionero y viajo a diferentes países haciendo misiones. Y yo les quiero confesar algo. Hasta ahora no ha habido un solo país de los que yo haya visitado en que Dios no me haya salido con un regaloneo. Siempre algo aparece en medio del trabajo. Recuerdo hace algunos años estando en Sudáfrica, nos regalaron para ir a un safari.
Y mientras que estábamos en este safari, en este camión, viste que te pasean ahí para que veas los animales y todo el tema. Yo me acuerdo que yo me daba vuelta en el camión, miraba hacia atrás porque éramos varios misioneros que estábamos allí. Y yo les decía, no se les olvide quién nos trajo aquí. ¿Cuántas personas ahorran durante años, ¿no? Para tener unas vacaciones en un safari? Y nosotros hoy estamos aquí gratis. No olviden la fidelidad de Dios. ¿Mm? Entonces, algo que yo veo es que siempre hay un anhelo en el corazón de Dios por bendecirnos, para que nosotros disfrutemos de sus regaloneos. Pero veo que también hay una demanda hacia la obediencia. Y uno de los grandes, de las grandes problemáticas que nosotros tuvimos que enfrentar históricamente fue la venida de la desobediencia. Y quiero que vayamos a Génesis capítulo 3, verso 5. Génesis capítulo 3, verso 5 dice, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, parece ser que hasta este punto había un estándar de pureza y un estándar de santidad en el hombre, donde él todavía había cosas que no conocía, que no había experimentado. Pero es interesante porque se produce una atracción fatal, ¿no? Seréis como Dios. Seréis como Dios. Entonces, yo creo que el pecado aquí no comienza solo en el momento en que ellos comen del fruto, sino que en el momento en que ellos contemplan la posibilidad de ser como Dios. Porque desde ese momento ya ellos empiezan a contemplar en su corazón que ellos pueden llegar a ser como Dios. Y esto le dio al hombre la capacidad, ¿no? De una u otra manera, de apartarse del dominio de Dios, ¿no? Sabemos que si Dios quisiera ejercerlo, lo va a hacer, porque es omnipotente, omnipresente, omnisciente, bueno, es Dios, ¿ya? Pero el hombre a partir de este momento empieza a cultivar en su mente, ¿no? El tomar decisiones independientes de Dios. Y es increíble que hoy en día nos presentan esto como libertad, cuando la Biblia nos los plantea como emancipación, ¿no? Hoy en día nosotros vemos la ausencia de responsabilidad como sinónimo de libertad. No sé si le ha pasado y muchas veces caemos nosotros mismos en esto, ¿no? Me merezco unas vacaciones. Y no estoy diciendo que no te lo merezcas, pero hasta cierto punto de nuestra vida lo que nos merecíamos era el infierno. Y por la misericordia de Dios y su fidelidad, hoy estamos disfrutando de muchos privilegios, ¿ya? Pero desde el momento en que el hombre decide dejar el dominio de Dios, empieza a cultivar algunas ideas contrarias a las ideas de Dios. Y lamentablemente esto empieza a producir una independencia, ¿ya? Y en este proceso de independencia empezamos a ver la libertad como ausencia de responsabilidad. Yo recuerdo, como les conté quizás en charlas anteriores, pero cuando yo vivía aquí en Colombia, uno de mis sueños era ser narcotraficante. Era una de las cosas que yo anhelaba. Así como muchos, no sé, querían ser abogados, médicos, ingenieros, yo quería ser narco, ¿ya? Y mi referente histórico era Pablo Escobar, algo que lamentablemente culturalmente es muy fuerte aquí en Colombia. Y yo recuerdo que mi mamá ya iba a la iglesia, ¿no? Y ella me decía, hijo, ¿cuándo te vas a apartar de estos caminos? Dios clama por ti, Él está esperando por ti. Y yo le decía, mamá, yo algún día voy a llegar a los pies del Señor, pero déjame dedicarme a lo mío. Porque si yo me acerco a Dios ahora, yo no voy a poder hacer plata, porque la forma que tengo de hacer dinero es una forma ilegal. Entonces, déjame dedicarme a mis negocios y cuando ya yo tenga plata, yo me acerco a Dios, ¿no? Entonces, mi pensamiento en ese momento
es que si yo me acercaba a Dios, tenía que asumir cierto tipo de responsabilidades que me iban a quitar mi libertad, cuando en realidad yo estaba siendo esclavo. ¿Me doy a entender? Entonces, se ha formado un tan falso concepto de libertad, que la libertad está ligada a poder vivir como queremos, cuando en realidad eso fue apartarnos de la soberanía de Dios. Y esa libertad que nosotros creemos tener, en realidad es la que nos hace esclavos, porque es lo que nos lleva a cierto tipo de dependencias insanas, es lo que nos lleva a cierto tipo de adicciones, es lo que nos lleva a la búsqueda de falsos refugios, ¿no? Y muchas veces esto que nosotros creímos encontrar en base a nuestra libertad, en realidad era lo que nos estaba haciendo esclavos. Entonces quiero que vayamos al Salmo, capítulo 2, versículo 2 y 3. Salmo, capítulo 2, versículos 2 y 3 dice: se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces, algo que nosotros podemos ver en este pasaje es que el ser humano empezó a asociar la libertad con emancipación. O sea, separémonos de Dios, no recibamos órdenes, no recibamos sus mandatos, ya no vivamos en base a obediencia. Y el hombre, a partir de esto, ha querido exaltarse como un ser supremo. Y de ahí nos vamos a encontrar con diferentes culturas, como la cultura griega, ¿no? Que de una u otra manera empezaron a endiosar a los hombres, ¿no? Empezaron a tomar el lugar de Dios, y vemos cómo nacen culturas enteras con este pensamiento de la emancipación y la separación de Dios. Entonces, el hombre ha querido exaltarse a sí mismo como un ser supremo. O sea, desde que el hombre tuvo la idea de sacar a Dios del trono. Entonces, algo que nosotros debemos entender como líderes es que el ego, ¿ya? El estar influenciado por el yo, es una de las cosas que nos lleva a sacar a Dios de nuestro trono, ¿ya? Y aquí va la segunda pregunta de reflexión. Acuérdense que les voy a dejar algunas preguntas de reflexión, ¿ya? ¿En qué áreas de tu vida sacaste a Dios del trono? ¿En qué áreas de tu vida sacaste a Dios del trono? Y aquí les quiero compartir un testimonio muy especial, porque fue parte de un proceso muy personal en mi vida. Y es que nosotros, junto con mi esposa, no estábamos pudiendo tener hijos, ¿ya? Nosotros vivimos un proceso de 4 abortos, de 4 pérdidas, ¿ya? Estos procesos no fueron fáciles, ¿ya? Fueron tiempos difíciles. La primera vez, voy a tratar de resumir la historia por tiempo, porque todavía hay algunas cosas que quiero compartir con ustedes, pero la primera vez fue como, ok, puede pasar, Dios es bueno, no entendemos el por qué, pero Dios es soberano, de algo nos está librando. Amén, gloria a Dios, sigamos adelante. Mas, sin embargo, en el pensamiento, bueno, Señor, pero ¿por qué no hiciste un milagro? ¿No? Y empiezan como esas preguntas, ¿no? ¿Por qué no interveniste con tu soberanía? ¿Por qué hay tanta gente que no quiere tener hijos y los están teniendo? ¿Y por qué personas como nosotros que queremos constituir una familia sana, por qué no? ¿No? Y todo esto empieza a afectar tu pensamiento, ¿no? A afectar tus ideas. Pero vino la segunda pérdida, y en este proceso de la segunda pérdida, los cuestionamientos aumentaron, ¿no? Los cuestionamientos fueron más fuertes, especialmente de mi parte. Yo empecé como a pedirle a Dios tiempo. Yo le dije: Dios, yo sé que nos vamos como a reconciliar porque tú eres Dios, pero no entiendo por qué permites que esto pase, ¿ya? Yo te estoy sirviendo, renunciamos a todo por ti.
aceptamos tu llamado a la obra a tiempo completo. ¿Por qué permites que esto pase? Y quiero ser muy honesto con ustedes, o sea, eran tiempos de nuestra vida con un esfuerzo sincero por la santidad, o sea, no estoy diciendo que éramos perfectos, pero te estoy hablando de un esfuerzo sincero por vivir bien, por hacer las cosas bien, a la manera de Dios. Y en este proceso los cuestionamientos fueron más fuertes, yo viví un proceso emocional más fuerte, eh, pero vino una escuela de liderazgo. En esta escuela de liderazgo Dios comenzó como a sanar algunas áreas. Recuerdo que vino un seminario de sanidad física en esta escuela de liderazgo y el seminario la verdad es que fueron un par de cositas y todo lo demás era práctico, o sea, era poner tu fe en práctica, escuchar la voz de Dios y obedecer. Y en este momento el líder, en ese momento era Gary McKean, un director de Jugún en España. Él dice, escuchen a Dios para ver en qué Él quiere obrar. Y yo sentí en ese momento que Dios me habló de bendecir el vientre de mi esposa. ¿Ya? Habían dos requisitos que te pedían en el seminario. Que cuando oraras, la persona pudiera sentir algo palpable del Espíritu Santo. O sea, que la persona notara una diferencia en su cuerpo. Y si la persona notaba que algo empezaba a pasar, un calor, un fuego, un temblor, cualquier cosa, era como la señal de que el Espíritu Santo estaba obrando. Entonces, si el Espíritu Santo está obrando, vamos por más. Pero si la persona no sentía como algo distinto, era como, ok, gracias Señor, entendemos que no es tu voluntad a este momento, ¿ya? Más sin embargo, oramos para que tu voluntad opere en esta situación. ¿Ya? Eran como dos puntos que te pedían en ese momento en el seminario. Y yo recuerdo que cuando vino este pensamiento de orar por el vientre de mi esposa, mi respuesta fue no. No, Dios, yo no voy a orar por eso. Primero porque sé que para Gaby es incómodo, ¿ya? Es incómodo como que ella sienta que como que toda la gente sepa que no podemos tener hijos, que estamos perdiendo. Y entonces ahora orar públicamente, yo no lo voy a hacer. Así que me fui al baño como en rebelión, no sé, como no voy a obedecer. Y la voz fue más intensa, ¿no? Como obedece, 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 obedece. Así que yo regreso y cuando regreso, eh, yo le digo al líder, ¿no? Le digo, mira, yo sentí que debo bendecir el vientre de mi esposa. Y ya yo vi la cara de mi esposa como, ¿por qué haces eso? ¿No? Entonces, más incómoda la situación. Y recuerdo que yo le dije, mira, Dios me habló o siento que me habló y quiero obedecer. Y en ese momento yo le digo a Gaby, eh, pongo mi mano en su vientre, empiezo a orar y le pregunto, ¿no? ¿Estás sintiendo algo como lo que nos habían pedido? Y ella me mira y me dice, no, no siento nada. Así que yo digo, ok, nuevamente me equivoqué, no escuché a Dios, perdón, ¿no? Y cuando yo quito mi mano, ella me dice, no, no, espera, estoy sintiendo un calor. Y yo vuelvo a poner la mano y fue algo muy impactante porque Gabriela, ella salta para atrás en la silla, ¿no? Y en el momento en que ella salta, ella me dice, no me toques porque me estás quemando. Y ahí el líder me dice, Dionisio, ahora es el Espíritu Santo, ora, bendice el vientre de tu esposa. Y yo empiezo a orar y recuerdo que Gaby, ella empezó a sudar, pero era un sudor a chorros. Y ella me miraba y me decía, me quemas, ¿no? Y yo le decía, es el Espíritu Santo, haz tu obra completa, ¿no? Y recuerdo que el líder dijo, las personas que quieran quedar embarazadas pasen ahora para que oremos por eso. Y empezamos a orar y fue un mover de Dios maravilloso. Y recuerdo que al final de la charla, esta persona nos pregunta, ok, ¿y qué quieren hacer ahora? ¿No? Así que yo hablo con Gaby y le digo, Gaby, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar. Creemos que Dios hizo un milagro, o sea, tremendo mover, ¿no? De parte del Señor. Y resulta que para resumir la historia, nuevamente perdimos, ¿ya? Entonces, imagínate todos los cuestionamientos en mi mente.
no escuché a Dios, no tengo sensibilidad a Dios en esta área. Y lo peor, amados, que la gente por la que habíamos orado nos llamaba y nos decía, Dionisio, estoy embarazada, gracias por la oración. Entonces era como, Dios, ¿por qué? ¿Por qué a otros y nosotros no? ¿Qué está pasando? ¿No? Y recuerdo que en esta ocasión, Gabriela, eh, para ella fue muy fuerte. Las veces anteriores como que para mí fue más duro, pero esa vez para ella fue muy duro. Entonces yo recuerdo que yo le dije a Dios, mira Dios, yo no sé lo que vas a hacer, pero a mi esposa tú me la devuelves como ella es, ¿ya? Si tú no me quieres dar hijos, no me des, pero a mi esposa me la entregas como ella es. ¿Viste como estas oraciones amenazantes? No sé si te ha pasado, pero recuerdo que después de este proceso, bueno, como ustedes saben, nosotros tenemos dos hijos, una nena y un varón, así que ya de antemano saben que los dos son fruto de milagros en nuestra vida, ¿ya? Pero algo que quiero resaltar es que en estos procesos yo tuve que aprender que Dios era bueno pese a las circunstancias. O sea, tus circunstancias no determinan quién es Dios. Dios sigue siendo Dios. Y si la palabra de Dios dice que Dios es bueno, Él es bueno. Si la palabra de Dios dice que Él es bondadoso, Él es bondadoso. Si la palabra de Dios dice que eres generoso y tú estás viviendo en escasez, eso no significa que no estás siendo generoso. ¿Me doy a entender? O sea, mis circunstancias no determinan el carácter de Dios. Dios sigue siendo Dios. Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos influenciados por el ego, por nuestras propias ideas, por nuestros propios pensamientos, por nuestros propios conceptos, tenemos la tendencia a cuestionar a Dios. Pero yo estoy cuestionando algo que es incuestionable, porque no estoy entendiendo quién es Él, ¿ya? Entonces, esta separación con Dios que se produce a través del ego, ¿ya? Es una de las cosas que va encegueciendo mi entendimiento de quién es Dios. Entonces, una vez que nosotros empezamos a entender su bondad, empezamos a entender su misericordia, llegaron nuestros hijos. Y nuestros hijos fueron fruto de milagros. Hay más testimonios, pero por tiempo ahora sé que no los puedo compartir, ¿ya? Pero aquí viene otra pregunta de reflexión para que ustedes la puedan estar meditando, y es, cuánto de mi cosmovisión está centrada en mí mismo y cuánto en Dios? ¿Cuánto de mi cosmovisión está centrada en mí mismo y cuánto en Dios? Entonces, algo que nosotros debemos, no sé si utilizar el término entender, pero quizás comprender, es que el ego nos impide vivir en la libertad que tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque vas a vivir conforme a tus propios deseos y no en base a lo que Cristo quiere de ti. Entonces, a veces queremos vivir esta libertad o queremos disfrutar de estas bendiciones, pero en realidad estamos viviendo bajo nuestros propios conceptos, bajo nuestros propios deseos. Y honestamente, amado, es aquí donde nosotros tenemos que preguntarnos si las bendiciones son señal de aprobación o son señal de amor. Porque a veces cuando vivimos en base a nuestros propios conceptos, vemos algunas cosas como bendición, ¿ya? Y puede que sean bendición, pero es aquí donde tú tienes que preguntarte, ¿el hecho de que Dios te bendiga significa que aprueba tu estilo de vida? También podemos utilizar esta pregunta. ¿El hecho de que Dios te use significa que Él aprueba cómo estás viviendo? Entonces, amados, el hecho de que tú estés siendo bendecido, el hecho de que tú estés siendo usado, no es señal de que estás siendo aprobado.
Y uno de los grandes impedimentos para ser aprobado es el ego. Es cuando yo decido vivir bajo mi propia cosmovisión y no lo que Dios tiene para mí. ¿Por qué? Porque si en algún punto yo siento que Dios no me bendice, lo voy a relacionar con que hice algo mal. Y en realidad Dios te bendice porque Él es bueno. Dios te bendice porque Él es amor. ¿Ya? Y si deja de bendecirme en las cosas que yo creo que son bendición, entonces voy a tender a desobedecer. Voy a tender a apartarme porque las cosas no están saliendo como yo quiero, como a mí me parece. No sé si a usted le pasó, yo creo que a muchos de nosotros nos pasó esto de sentir que cuando no seguíamos a Dios nos estaba yendo mejor. Yo creo que en algún momento de nuestros procesos a veces luchamos con eso, ¿no? Pero si tú te das cuenta, es una de las cosas con las que también luchó el pueblo por no entender el concepto de libertad. Entonces, una de las cosas que al pueblo le costó mucho fue dejar la mentalidad de esclavo. O sea, en Egipto estábamos mejor, ¿ya? Éramos esclavos, pero estábamos mejor. Y es increíble que ellos por momentos anhelaron volver a la esclavitud. Y yo creo que muchos de nosotros luchamos con esto, porque no entendemos el verdadero concepto de la libertad. Y de repente luchamos con ideas por volver atrás, porque creemos que esos tiempos fueron mejores. Inclusive hay dichos, no, todo tiempo pasado fue mejor. No, amado, en la obediencia Dios siempre tendrá cosas mejores para cada uno de nosotros. ¿Ya? Entonces, a veces se forman ciertos falsos sistemas de creencia en nuestra vida que tienen que ver con nuestro propio yo, con nuestros propios conceptos. ¿Ya? Si tú te das cuenta, Job estaba sufriendo no porque Dios lo castigara, sino que había algo que Dios nos quería enseñar. Y es que pese al sufrimiento, Él sigue siendo bueno. Yo creo que Job es uno de los estándares más confrontantes con el que nosotros nos vamos a encontrar en la escritura. Sabemos que en algunos momentos él cuestionó algunas cosas, pero algo que nosotros vemos es esta frase tan increíble de parte de Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y a veces siento, veo, percibo que muchas personas no están dispuestas al Jehová quitó. Porque en el momento en que sentimos quita, ¿no? Hay algunas cosas que nosotros no estamos dispuestos a perder. Y muchas veces esto nos lleva a la desobediencia. Entonces, a veces muchos de los conflictos que nosotros tenemos en nuestra vida es porque estamos quitando la mirada de Dios y la estamos poniendo en nuestro propio yo. Entonces, este es uno de los grandes impedimentos para vivir en libertad, ¿ya? Entonces, esta palabra, la poderosa influencia del ego, ¿no? Viene de una palabra griega que es ego, ¿ya? Que en realidad en español es ego, ¿ya? Pero si tú das cuenta, esta palabra deriva en varias palabras: egoísmo, ególatra, egocéntrico, ¿ya? Pero si tú te das cuenta, la esencia es la misma: estar centrado en mí mismo, estar centrado en el yo. Y algo que yo he notado con los años, yo soy joven todavía, pero empecé a servir a Dios a tiempo completo a los 22 años. Tengo 40, o sea que ya llevo 18 años en esto. Y algo que yo he visto a lo largo de los años es que los líderes que tienen una visión centrada en sí mismos
sus ministerios no crecen tanto porque la visión es muy escasa, está centrada en ellos, ¿ya? Están pensando en su propio bienestar, en un núcleo muy cerrado, ¿ya? Pero cuando un líder tiene una visión amplia y descentralizada hacia el reino de Dios, ¿ya? O sea, él saca la mirada de sí mismo y logra poner la mirada en la necesidad de otros. Algo que yo veo es que son ministerios que tienen mucho crecimiento. Y esto tú lo vas a ver mucho en ministerios que tienen ministerios de misericordia. Normalmente son ministerios que crecen mucho, porque sacan la mirada de su propia necesidad y la ponen en otro. No sé si te ha pasado que muchas veces los deseos se empiezan a convertir en necesidades, cuando en realidad no lo son. Pero es tanto mi deseo por algo que ya yo logro verlo o logro acomodarlo como una necesidad. ¿Ya? Es que yo necesito ese último iPhone porque me va a ayudar en mi trabajo, en las transmisiones que hago, va a ser una cámara con mejor resolución y yo empiezo como a justificar, ¿no? Este deseo del yo. No te estoy diciendo que no puedas tenerlo, ¿me entiendes? Si puedes, gloria a Dios. Yo soy feliz y Dios me bendice con tecnología, pero a lo que voy es cuando es una motivación errada y yo trato de justificarla en el ministerio, ¿ya? Entonces, el egocéntrico se centra en sí mismo, ¿ya? El ególatra se adora a sí mismo, ¿no? Le gusta llevarse la gloria de Dios. ¿Sí? El egocéntrico no piensa en otros, ¿ya? Y los peligros del ego es que no nos permiten ver nuestras debilidades. Y como no puedes ver tus debilidades, te cuesta pedir ayuda. Y un líder que no pide ayuda, amado, está en una zona de mucho peligro. Está en una zona roja porque está creciendo en soledad. El ego es contrario a la vulnerabilidad. Y un líder que no es vulnerable es un líder que camina solo. Entonces, una persona ególatra, egocéntrica o influenciada por el ego en su estilo de vida, es una persona que le va a costar mucho mostrarse vulnerable con otros, que le va a costar mucho la apertura de corazón, ¿ya? Es una persona que puede llegar a tener una crisis de identidad y va a empezar a buscar su satisfacción personal en el yo. ¿Sí? Y quiero dar algunos ejemplos bíblicos de algunas personas que fueron influenciadas por el ego y las consecuencias que esto trajo sobre sus vidas. Quiero que vayamos a Daniel capítulo 4, versículos 29 y 30. Daniel capítulo 4, versículos 29 y 30 dice: al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? No se les olvide que Nabucodonosor todo lo que logró en realidad fue la consecuencia de la desobediencia de la nación de Israel. ¿Ya? Fue la desobediencia del pueblo hebreo y todo lo que él vive lo vive como parte de un juicio hacia el pueblo. Entonces, Dios utilizó a este hombre para hacer justicia en cierto modo, pero él está haciendo una declaración que todo esto pasó por su majestad, pasó por su gloria. Y yo creo que muchos de nosotros sabemos cómo terminó Nabucodonosor, como un loco. ¿Ya? Vamos a segunda de Samuel, capítulo 24, versículos 1 y 2. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículos 1 y 2 dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Ojo con este detalle. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá.
Y dijo el rey a Joab, al general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. ¿Ya? Y ahora quiero que vayamos rápidamente a Primera de Crónicas 21, versículos 1 y 2. Primera de Crónicas 21, versículos 1 y 2 dice, pero Satanás, ojo, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id y hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Entonces es interesante porque en el momento de Samuel, David interpreta y entiende que Dios lo está incitando a hacer este censo, ¿ya? Pero algo que nosotros vemos es la consecuencia del censo. La consecuencia de este censo fueron más de 70,000 muertos, ¿ya? Entonces es una decisión que en realidad no fue influenciada por Dios, sino que fue una decisión influenciada por el ego en la vida de David. Mira todo lo que has logrado, mira todo lo que has alcanzado, mira todo lo que has conseguido. Pero cuando viene la consecuencia del censo, que fueron más de 70,000 muertos, nosotros vemos que el autor de Crónicas resalta este pasaje. Y una de las cosas que él pone es, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Entonces, si tú te das cuenta, uno de los grandes problemas es que el David de segunda de Samuel es el que ya está en pecado. No es el mismo de primera de Samuel. No es ese dulce cantor de Israel, sino que es una persona que había tomado muchas malas decisiones porque había dejado de escuchar la voz de Dios. Y una de las decisiones lamentables que David toma es este censo, ¿ya? Pero en su momento, él lo interpretó como si fuera la voz de Dios. Entonces, yo quiero resaltar este detalle, amados, porque cuando nosotros estamos siendo influenciados por el yo, cuando estamos siendo influenciados por el ego, por el orgullo, por nuestras creencias, tendemos ya a hacer lo que nos parece y justificarlo poniendo a Dios en algo que Él no nos ha pedido. ¿Ya? O inclusive podemos caer en el engaño que esa idea y ese pensamiento realmente está viniendo de parte del Señor. ¿Ya? Entonces, lo que yo veo en el ego es una fuerte amenaza que nos lleva hacia la desobediencia. Y sabemos que lo contrario a esto es la humildad, el poder reconocer, el poder identificar, el poder abrir nuestro corazón, el poder pedir ayuda. Y algo que quiero, yo sé que ya hoy es nuestro último día, así que quiero dejarles un par de cositas claves que para mí han sido de mucha ayuda. Yo tengo amigos que para mí son referentes espirituales, ¿ya? Sé que algunos de ustedes los conocen, hombres como Sergio Canales, eh, Gabriel Jiménez de España, otras personas. Yo con ellos tengo amistad, pero esta amistad es una amistad que también está ligada a la apertura de corazón. El poder tener personas cercanas a las que yo les pueda pedir ayuda, a las que yo les pueda pedir consejo, personas con las que yo pueda contar, abrir mi corazón. Y esto es una recomendación que te quiero hacer. Busca hombres de Dios que acompañen tus procesos. No camines solo, porque te puedes ver influenciado por tus propias ideas. Y una muy buena manera de confrontar tus ideas es la palabra de Dios, pero también escuchar a hombres sabios que conozcan la palabra de Dios. Entonces, no camines solo en tu liderazgo. Sé vulnerable,
sea abierto. Pide ayuda en el momento correcto. Y este es un principio clave, amado, que no me quería ir sin entregarlo. Porque la tendencia nuestra es pedir ayuda después de la caída. Eso significa que estabas caminando solo. Pero cuando tú caminas acompañado, normalmente pides ayuda en el proceso de tentación. Y esto es clave. Pedir ayuda en el proceso de tentación y no después de la caída. Y esto te va a evitar muchos dolores. Ya para ir concluyendo, vamos a Isaías 14, versículos 12 al 14. Isaías 14, versículos 12 al 14 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que deleitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré al lado, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Sabemos que esta es una comparación entre el príncipe de Tiro y Satanás, pero algo que nosotros podemos ver es la poderosa influencia del ego, que fue una de las cosas que derribó al lucero de la mañana, a quien hoy conocemos como Satanás, y seré semejante a Dios. Es interesante que esta es la misma manera en que Satanás tienta a Adán y Eva, a través del ego, ¿no? Y hay un dicho por ahí que los hombres de Dios caen por las 3 Fs: finanzas, falda y fama, ¿no? Pero algo que quiero resaltar, que pese a que es un dicho, es que hay 2 que están muy ligadas al ego, que son las finanzas y la fama. Quizás otra está más ligada a lo moral. Pero es interesante que muchas de estas cosas apartan a hombres y mujeres de Dios, de los propósitos que Dios tiene con ellos. Entonces, es importante identificar que exaltarnos a nosotros mismos es peligroso porque le roba la gloria a Dios. ¿Ya? A veces hay personas que viven contando sus triunfos, contabilizando sus conquistas para sentirse alabados en su ego. ¿Ya? Y finalmente, querer ser semejante al Altísimo es una cosa que viene del corazón de Satanás. Dios quiere que vivamos sus principios. Dios quiere que vivamos su palabra. Dios quiere que seamos semejantes a Jesucristo, el modelo que Él nos entregó aquí en la tierra. Pero Él no quiere que seamos Dios. Él quiere que seamos sus hijos y disfrutemos de su paternidad. Entonces quiero concluir diciendo, ya, que a veces nosotros queremos hacer cosas para Dios, pero que en realidad están más influenciadas por mis propios deseos y no por lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, yo te quiero animar y te quiero desafiar a que este tiempo de liderazgo espiritual no concluya sin que tú puedas identificar cuáles son las áreas en tu vida que deben ser presentadas en la cruz porque están impidiendo tu obediencia a lo que Dios quiere de ti. Y te quiero decir que a veces no se ve fácil el camino de la obediencia, pero cuando estás en ella y empiezas a disfrutar de los frutos de la obediencia, te das cuenta que estabas esclavizado en lo que tú creías era tu libertad. Dios les bendiga, amados. Padre, queremos darte gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por lo que ha sido este tiempo, por cada una de las palabras
nosotros bendecimos esta instancia. Yo bendigo a mis hermanos y que cada uno de nosotros se pueda llevar la riqueza que tú quieras para cada uno de nosotros. Amén. Que sepamos que nuestro liderazgo, la gloria siempre será tuya. Amén. En nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, amados, quiero aprovechar esta instancia para darle gracias. Gracias por lo que ha sido este tiempo. Me he sentido muy bien, muy bendecido de poder compartir con ustedes. También me he sentido muy contento de haberse tenido en cuenta para este proyecto, para este sueño, ¿ya? Así que le doy gracias a ustedes, también gracias al pastor Adrián, ¿no? Y espero que, bueno, esto siga fructificando en sus vidas y que ustedes puedan seguir viendo la gloria de Dios en medio de todos sus procesos, tanto personales como ministeriales. Dios les bendiga mucho. Te damos gracias a ti también, Dionisio, que realmente, por lo menos yo en mi vida, ha sido o sea, en este tiempo ha sido una bendición para mi vida el escucharte tus enseñanzas. Ha sido muy bueno. Así que te doy gracias por mi parte. No sé si los demás quieren hablarte, ahí hay buenos para hablar también. Así que gracias, Dionisio. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Gracias. Sí, bendiciones, pastor, que esté muy bien junto a su familia, sus hijos, su esposa, su familia en Colombia. Como decía nuestro hermano, cierto, una bendición poder participar de su clase. Sí. Gracias. Gracias, pastor. Muchas gracias por todo su conocimiento y permitirnos ampliar esto inconmensurable que es aprender cada vez de la Biblia, cómo se van agregando más y más profundidad en el saber del Señor. Muchas gracias por esa parte docta y muy sencilla de explicarla, de contarla, ¿no? De mostrarla. Muchas gracias, pastor. Gracias a ti, varón. Voy a estar por ahí, comer otro asado como el que nos comimos ese día. Sí, pues, ojalá sea pronto. Sí, pastor, gracias por compartir no solo la enseñanza, la palabra, sino esos testimonios que nos hacen partícipe de la experiencia, algo tan verdadero, también ser vulnerable, todo eso nos enseña a ser líderes como Jesús. Así que muy bendecido, muy bendecida. Gracias, pastor. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Dionisio. Se agradece todo lo que estuviste compartiendo, está todo grabado, así que muy bueno, ¿ya? Y se le ha compartido a todos también el material, los videos, así que eso sigue disponible. Excelente, muchas gracias. No sé si alguien tiene algún comentario que hacer, alguna pregunta en relación a lo que compartió Dionisio. Una de las cosas que más me bendijo fue cuando él abre su corazón y, como decía Gladys, nos enseña a ser vulnerables con más facilidad, con más tranquilidad y como la clase de hoy día, sacar nuestro ego de querer figurar, de querer aparentar, de querer ser algo más y quitándole presencia a nuestro Dios, que es el que realmente es el que la lleva. Eso me gustó mucho. Me gustó mucho. Gracias, Dionisio. Gracias. Súper bien, súper bien. Sí. Ok, ¿alguien más quiere comentar? No pude estar bien atenta porque estoy trabajando, pero de lo que logré captar de la clase, una de las frases, bueno, las palabras finales que decía cuando era, si Dios nos está bendiciendo, nos bendice, o sea, nos bendice por amor o nos bendice porque estamos haciendo las cosas bien. Y es como cuestionarnos a nosotros mismos, porque suele suceder que a veces cuando pensamos que tenemos la bendición en distintas áreas de nuestra vida es porque estamos siendo, entre comillas, buenos hijos. Y al final yo me hablaba, pensaba, mi hija no tiene que ser una buena hija para que yo la vista, para que yo la eduque, para que yo juegue con ella, para que yo la ame, porque es parte de ser hija. O sea, yo simplemente la bendigo porque la amo. Entonces hay que tener mucho ojo ahí y aprender a analizar nuestra vida de manera constante. Y lo último que decía igual con respecto a tener
personas, ¿cierto?, espiritualmente mayor que uno, donde si ellos nos ven estar en algún error, podamos nosotros asumir, recibir, ¿cierto?, lo que nos van a decir, y a mirarnos a nosotros mismos. Dios nos va a hablar a través de otro, y también tener la capacidad de poder reconocer cuando nos equivocamos, y eso es... Porque si no reconocemos nosotros mismos que estamos mal, no le vamos a creer a nadie que nos venga a decir nada. Por muy espiritual que lo entendamos, me puede hablar en lengua, me puede dar con la Biblia en la cabeza, pero si yo pienso que estoy bien, no va a hacer nada que cambie de opinión. Muchas gracias, Damaris. Excelente. Muy bien. Damos espacio a Dionisio para que pueda retirarse y a las 8:30 retomamos la clase siguiente. ¿Ok? Ok. Así que se pueden preparar un cafecito y ahí nos volvemos a ver. Ok, nos vemos. Dijiste una palabra difícil, Pato. Ad hoc, bueno, ya eso lo entiendo, pero dijiste una palabra Docto. difícil. Docto. Docto. ¿Por qué dices palabras difíciles tú? ¿Alguien Uno docto? Sí, porque uno se queda pensando qué significa y se distrae del resto que tú estás hablando. No pretendía generar eso, sino más bien pretendía exaltar un poco en cómo el pastor Dionisio, docto quiere decir que tiene un manejo tal de que él expone el tema con mucha simpleza, con cosas muy sencillas, con cosas muy básicas. Alguien docto es alguien que tiene un dominio muy profundo de Sí. lo que está hablando y conversando. Eso es Yo un poco... he escuchado así algo como sinónimo, como ad hoc. Ad hoc, no, ad hoc es un poco distinto porque tiene que ver como que es más funcional a la situación que se esté desarrollando. Alguien ad hoc es como alguien que complementa o que es idóneo. funcional a cierta situación que en su momento se está desplegando. Si hay algún problema de alguna naturaleza, no sé, que tiene que ver con el área de salud, alguien ad hoc tiene que ser, no sé, un doctor, una enfermera que pueda abordarlo eso porque son los temas que más le competen, ¿no? Ya, Pero ahora veo la diferencia. El tema... Uno nunca deja de aprender. Gracias. Sí, alguien doctor es alguien profundo y como ha sido en general de los profes de metanoia, en general todo muy docto, muy bueno. Profundo, con un dominio que tú vas, les planteas una pregunta y ellos con la finalidad de poder explicarte y aclararte, van y buscan recursos por aquí, por allá, y que ellos sienten, perciben que te van a ayudar a entender a lo que tú estás preguntando. Entonces, a los profes en general. Los profes han sido muy buenos, muy buenos. Por eso que yo no me despego de todas las clases. Yo, desde que partió Metanoia, yo no la suelto y sigo. Buenísimo, ¿no? Impresionante. Sí, muy bueno, genial. Así que eso. Ya, pues, nos vemos un ratito más. Nos vemos, hermano, te quiero mucho. Ya, igual, Patito. No te he visto, ¿ah? No te he visto. Que nosotros queremos esos 7 días acá. Sí, ya llevo, ya. Si te llamo mañana, estamos trabajando. ¿El sábado vienes al retiro? ¿Puede estar? Debería ir. Sí, es que no aparece otra cosa, pero debería ir. Sí. Ya, vamos a venir con Lorena, y así que tenemos hartas expectativas para este retiro de este sábado. Ya. Y mañana estamos trabajando para limpiar y ordenar la casita para que esté lo más linda. Yo me comprometí con la Susi para ayudarla cuando se saquen cosas, llevar... No deberíamos hablarlo. No deberíamos hablarlo en este lugar. No, yo voy a ir mañana. Yo mañana voy a ir con la camioneta, así. Sí, nos vemos mañana. Buenísimo. Ya querido. Hermano. Nos vemos más ratito. Ya. Sí. Un abrazo. Te quiero mucho. Yo también.